magistral el día de hoy, 18 de julio de 2025. Ya se encuentra con nosotros nuestro destacado ponente. Pues estamos ajustando los últimos detalles técnicos para iniciar correctamente esta sesión. Perfecto, en esta medida vamos a presentar la sesión de extinción de dominio, una solución real contra el crimen organizado, a cargo del doctor Antonio Guaroto, para nuestro destacado ponente Juris.b, que estará con nosotros. En ese sentido, por favor, equipo técnico, confirmarme que todo se encuentre listo para iniciar la presentación, por favor. Perfecto, muchas gracias por la confirmación. Y en esta medida vamos a iniciar la presente sesión en primer momento saludando al doctor Guaroto. Doctor Guaroto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Me logra escuchar correctamente? Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar en juris.p, uno de los portales jurídicos más visitados del país. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor. Le agradecemos por estar presente en esta sesión y comenzamos la presente sesión, en este caso presentando al doctor Antonio Guaroto Parra. Él es maestrando en Derecho en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres, escritor de artículos jurídicos y ponente académico. En ese sentido, le damos el pase. Doctor, podemos iniciar correctamente esta sesión. Bienvenido. Ok, muchas gracias por el pase, muchas gracias a juris.p y al equipo por haberme permitido estar en esta tribuna académica, donde hoy día vamos a compartir un tema esencial que ha sido pues este punto de controversia, ¿no? Como es la extinción de dominio. Y como muy bien mencionó nuestro amigo, la extinción de dominio es una solución real contra el crimen organizado. Eso lo vamos a ver durante el desarrollo de la clase. Recordarles que es un punto de vista teórico, porque algunos estarán en contra y otros estarán a favor. A ver, iniciemos con una introducción a lo que es la extinción de dominio. Básicamente, esta figura de la extinción de dominio es nueva en el país. Aproximadamente será en el 2018 que tiene sus primeros inicios. Nace en lo que vendría a ser en los países anglosajones, donde en el derecho anglosajón, en la mayoría de esos países, no se necesita una condena para decomisar bienes. Entonces, desde ese punto, podemos tener como primera base que la extinción de dominio nace en el common law, es decir, en los países anglosajones. En Sudamérica, uno de los precursores en incorporar esta extinción de dominio es Colombia, ¿ok? Y ya luego sucesivamente es el Perú en el 2018. Anteriormente, en el Perú existía lo que es la pérdida de dominio, que estaba en este caso antes que la extinción de dominio. Pero antes de entrar a ese punto, vamos a ver lo que vendría a ser por qué el legislador peruano decide, en este caso, incorporar la extinción de dominio. ¿Cuál era su fin o su utilidad? Básicamente, la extinción de dominio es un proceso que busca debilitar al crimen organizado. Es un mecanismo de lucha que tiene el Estado para debilitar al crimen organizado, afectando su incremento patrimonial. El incremento patrimonial de una organización criminal o de los sujetos que se dedican a actividades delictivas nacen de múltiples hechos delictivos. No solamente es uno. Puede ser organización criminal, dentro de ellos extorsión, sicariato, etcétera, etcétera. Bueno, entonces decimos que la extinción de dominio es un mecanismo de lucha del Estado que se une, porque también tenemos lo que es el lavado de activos, ¿no? Otro mecanismo que tiene el Estado para luchar contra lo que viene a ser las organizaciones criminales. Ahora recordemos al Grupo Internacional Financiero, que es Gafi, que recomienda a la mayoría de los estados que son parte a luchar o desarticular organizaciones criminales. ¿Ok? Entonces, eso sería de manera introductoria para entrar de lleno al tema. Veamos. Definición de la extinción de dominio. No podemos entrar de lleno a lo que es extinción de dominio si no conocemos lo que vendría a ser el marco conceptual o la definición. Entonces empezamos diciendo que la definición de la extinción de dominio va a cumplir
con tres presupuestos claves. La primera es que la propiedad obtenida debe ser de una actividad ilícita, ¿ok? Propiedad que se ha adquirido mediante algún delito. Y la segunda es que esas propiedades deben ser instrumentalizadas para cometer un hecho delictivo. Por ejemplo, una casa que se utiliza para, en este caso, favorecer al delito de proxenetismo, ¿no? Y acá hay un presupuesto más. ¿Cuál es? Las propiedades deben de superar las 400 URPs, ¿ok? Pero hay que entender un punto bien esencial. No se debe confundir una fuente ilícita con una fuente ilegal. Esto es bien importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque una fuente ilícita es propia de un hecho delictivo, mientras que una fuente ilegal es algo que no ha sido reconocido por el Estado, que no va a entrar a tallar propiamente en lo que vende ser delitos penales, sino que va a ser, por ejemplo, delitos tributarios, que ese es otro tema. Entonces, tenemos que la extinción de dominio tiene tres presupuestos, ¿no? Uno de ellos es que la actividad ilícita, perdón, la propiedad es parte de la actividad ilícita, se ha adquirido mediante la actividad ilícita o se usa para cometer un hecho delictivo y debe superar las 400 URPs. Veamos, vamos a usar la pizarra para que la clase sea más ejemplificada y más práctica. El proceso de extinción de dominio ya, ahora sí. El proceso de extinción de dominio lo vamos a poner como PET. Proceso de extinción de dominio. Tiene su propia autonomía, que lo va a diferenciar, en este caso, del derecho penal o derecho civil. No se aplican las mismas reglas del proceso penal o el proceso civil. El proceso de extinción de dominio, como bien mencionamos en las dispositivas, va a recaer sobre las propiedades. Eso quiero que lo resalten y lo tengan en cuenta. El proceso de extinción de dominio recae sobre las propiedades. Ya. Entonces, en un proceso de extinción de dominio, no se va a discutir sobre la libertad de una persona, ¿ok? No se van a aplicar las reglas del proceso penal. Acá no se puede hablar de la teoría del delito. Acá el proceso de extinción de dominio tiene sus propias reglas, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a perseguir de dónde es una propiedad. ¿De dónde has obtenido, por ejemplo, 30 camiones? ¿Cuál es la actividad económica que te ha generado, que te ha permitido a ti tener esos 30 camiones? Si tú tienes cómo demostrarlos, perfecto. Te puedes, en este caso, eximir de responsabilidad por extinción de dominio. Pero si tú no tienes cómo demostrarlo de dónde has sacado esos 30 camiones, estarías iniciando en un proceso de extinción de dominio. Entonces, la pregunta que vamos a hacer acá es la siguiente. ¿Cómo inicia el fiscal un proceso de extinción de dominio? Primero, va a identificar lo que vendría a ser las actividades ilícitas. Acá hay algo que quiero compartir con ustedes que vendría a ser la tríada real. La tríada real sirve para que el fiscal especializado en procesos de extinción de dominio pueda iniciar en este caso este proceso. Tríada real. Tríada real. Esto se compone de lo siguiente. Tenemos a lo que viene a ser la actividad ilícita, actividad delictiva, luego tenemos a las propiedades, ¿y cuál es el trabajo del fiscal? Identificar la relación entre ellas. Relación entre ellas. De esta manera,
es como inicia el proceso de extinción de dominio, ¿ok? Primero se identifica la actividad delictiva, luego las propiedades que van a ser en este caso seguidas por el PET, que habíamos dicho que es el proceso de extinción de dominio, y luego hay que identificar cuáles son la relación entre ambas, ¿ya? Hablamos el Grupo Internacional Financiero, que es la GAFI, le había recomendado en este caso al legislador peruano que para iniciar un proceso de extinción de dominio no se necesita en este caso, que exista una condena previa, ¿no? Que sea esa condena firme. O sea, podría iniciarlo sin que tenga esa condena. Eso lo vamos a ver con las últimas modificatorias que se ha regulado, ¿no? Producto de unas cuantas críticas. Lo vamos a ver de manera general, pero lo vamos a ver. Entonces, es así como inicia, en este caso, el tema de la extinción de dominio. Vamos a las PPTs. Ok, estamos acá. Base normativa. No podemos hablar de ningún proceso, sea penal, civil o cualquier proceso índole jurídico si no se tiene la base normativa. La base normativa del proceso de extinción de dominio lo tenemos regulado en el decreto legislativo 1373-2018, que regula la extinción de dominio, básicamente en su artículo tercero del título preliminar, inciso 10. ¿Qué nos dice sobre la extinción de dominio? Que es un proceso donde el Estado tiene esa potestad de recuperar aquellos bienes que han sido adquiridos de maneras ilícitas, con la finalidad de desacreditar organizaciones criminales, de habilitarlo, en este caso, a las organizaciones criminales. Porque ¿cuál es el fin de que una persona, en este caso, delinque? Esta cosa que una persona comete estas actividades delictivas. El fin es de amasar fortuna, ¿no? El fin es de ganar dinero, de generar dinero. Pero cuando una persona obtiene dinero de manera cometiendo actos delictivos, no solamente se conforma con tener dinero, sino se conforma con tener poder. ¿Y ese poder qué va a hacer? Corrompir al aparato estatal, la corrupción de funcionarios. Entonces, ¿cuál es el ordenamiento, el ataque mayor que puede recibir el ordenamiento jurídico? El acto delictivo, ¿ok? Entonces, después del decreto legislativo 1373-2018 que regula la extinción de dominio, en el 2019 se entra en vigencia lo que vendría a ser el decreto supremo 007-2019, el reglamento de extinción de dominio. Eso habla acerca de un punto interesante que lo vamos a ver más adelante, que viene a ser, en este caso, los terceros de buena fe en un proceso de extinción de dominio. Ok. Vamos a hablar de la famosa ley 32326. Esta ley que ha causado polémica, que algunos han estado o están a favor y en contra, ¿no? Porque dicen que el proceso de extinción de dominio afecta al derecho a la propiedad y afecta, en este caso, al derecho a la herencia. A ver, ¿cuál es el objetivo de esta ley? Pues básicamente el legislador peruano dice que este objetivo es modernizar la ley de la extinción de dominio. Recordemos que habíamos mencionado que el grupo GAFI, el grupo de financiero internacional, recomienda al Perú, ¿no? Y entonces cuando hay este tipo de recomendaciones, si bien es cierto todo estado es autónomo, pero debe crear en este caso o regular legislaciones de acuerdo a lo que se recomienda en la comunidad internacional, porque si no lo hace, lo que pasa o va a pasar es que nos puedan excluir, y eso no nos conviene a nosotros. Entonces, ¿cuáles han sido algunas modificaciones que se han tenido? Algunas principales. Por ejemplo, tenemos de que ahora ya no se necesita lo que vendría a ser el tema de lo que es la condena firme, salvo delitos graves, como por ejemplo narcotráfico. Tenemos lo que es lavado de activos, ¿no? Ahí ya no se necesita. Esto va a prescribir en 5 años, ¿ok?
Ahora sí, vamos a hablar un poco, vamos a profundizar en lo que es el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad, estimados amigos de juris.p, está regulado en el artículo 70, ¿ok? En el artículo 70 está regulado el derecho a la propiedad. ¿Y qué nos dice el artículo 70 de la Constitución Política del Perú? Básicamente nos dice que toda persona tiene derecho a la propiedad, tiene derecho a adquirir una propiedad, tiene derecho a heredar propiedades, pero debe de hacerlo base al principio de legalidad, base a las buenas costumbres, al marco normativo. Los bienes que fueron adquiridos mediante actividades ilícitas no pueden quedar impunes. Es decir, el Estado, en su afán de perseguir, en este caso, bienes procedentes de actividades ilícitas, no puede buscarse en este caso una restricción. Por más allá que tengamos el artículo 70 de la Constitución Política del Perú. En este caso, cuando no, el Estado te protege mediante este artículo 70, aquellas personas, aquellos ciudadanos que cumpliendo con el principio de la legalidad o la base de normativa, tú adquieres una propiedad. Tú adquieres, en este caso, un bien mueble o inmueble. Pero aquellos bienes que han sido adquiridos mediante actividades ilícitas, el artículo 70 como que colisiona un poco, ¿no? No se puede proteger esos bienes. No se puede proteger esos bienes. Eh, como bien he mencionado, todos tenemos derecho a la propiedad, pero debe ser una propiedad que se ha adquirido en la ley, que se ha adquirido dentro del marco legal. Vamos a hablar de este temita que es interesante, la buena fe. Vamos a hablar de un tema interesante que es la buena fe en la extinción de dominio. ¿Y qué entendemos por buena fe en principio? La buena fe es cuando una persona actúa conforme a lo moral o lo ético, o es en todo caso negligente en su actuar. Es prudente, actúa conforme a las costumbres, actúa conforme a un determinado raciocinio para que en este caso no se genere conflicto o lesione a sus semejantes. Eso podríamos decir que es la buena fe. La buena fe tiene distintas dimensiones. Por un lado, tenemos la buena fe objetiva y la buena fe subjetiva. Vamos a graficarlo esta parte de acá. Mencionamos que la buena fe eh, tiene dos dimensiones. La clásica. Esto va a servir, la buena fe es importante para que se pueda exhibir a una persona, en este caso una persona que sus propiedades están involucradas en un proceso de extinción de dominio. La buena fe objetiva y la buena fe subjetiva. La buena fe objetiva, estimados colegas, es básicamente cuando una persona actúa, en este caso, base a la ley, actúa con negligencia, ¿no? Actúa con un con conocimiento de ley. O dentro del marco normativo, ¿no? Y la buena fe subjetiva es cuando tú actúas contra lo moral lo moral y lo ético. Ya. De ahí tenemos
algunas dominaciones como la buena fe, en este caso, que es subjetiva, y algo que este menciona lo que vendría a ser el decreto supremo 007/2019 IUS, artículo 19, ¿no? En este caso, ¿qué nos dice? Que en este caso nos dice que la persona debe de actuar con diligencia y en este caso probidad. O sea, no solamente basta con conocimiento de ley o moral y ético, sino debe ser diligente y debe tener alguna providencia para poder actuar conforme a lo que viene a ser el ordenamiento jurídico. También habíamos comentado, para poder agregar, la buena fe simple y cualificada. Podemos agregarlo a esto, al objetivo, que también se le conoce como, ok, acá estoy, a la buena fe simple y a la subjetiva cualificada. Acá actúa con diligencia, y acá actúa también con conocimiento simple. Ok, tenemos esas concepciones de la buena fe. ¿Por qué es importante la buena fe en la extinción de dominio? ¿Por qué le estamos abarcando quizás de manera explayada? Porque básicamente, en este caso, es la única manera de que se puede exhibir un proceso de extinción de dominio. Es decir, si yo soy abogado, ¿no?, que asume un caso de proceso de extinción de dominio, ¿cómo defiendo a mi cliente? Dijimos bien claro que en un proceso de extinción de dominio no entra a tallar la teoría del delito. ¿Por qué? Porque el proceso de extinción de dominio es autónomo. ¿Y cuándo es autónomo? Básicamente es autónomo cuando es que viene, en este caso, la autonomía, si la palabra etimológica viene del griego, auto quiere decir, en este caso, ley, y monía, el mismo. Entonces, el proceso de extinción de dominio tiene sus propias reglas. Y, por lo tanto, uno de los puntos a que debe tener en cuenta un abogado que va a defender en un proceso de extinción de dominio, o que va a entrar en este caso a patrocinar a su cliente por este proceso de extinción de dominio, va a ser la buena fe. Es importante conocer la buena fe. La buena fe en el sentido de que si has actuado con objetividad o subjetividad cualificada o simple, se te puede exhibir de un proceso de extinción de dominio. Okay. Ahora vamos a hablar del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es la GAFI. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hablamos del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es la GAFI? Cuando el legislador peruano va a consignar en este caso, al proceso de extinción de dominio en el Perú, lo hace con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. ¿Qué le dice al legislador peruano? Incorporas al PET, incorporas al proceso de extinción de dominio en la legislación peruana, pero que en este caso no se va a necesitar una condena firme para iniciar un proceso. Entonces, eso es lo que ha reconocido la comunidad internacional, que para un proceso de extinción de dominio, ¿no?, ya hemos visto las modificatorias que ha habido, pero lo que dice la comunidad internacional es que
vas a incorporar un proceso de extinción de dominio, pero que no se necesita una condena firme para iniciar este proceso. ¿Por qué? Porque tiene autonomía, no depende del derecho penal, no depende del derecho civil. Pese a ello, en el Perú se han creado pues fiscales y jueces especializados en esta materia. Y quizás una de las que me lleva a estar en esta tribuna de juris.p es compartir con ustedes ciertos alcances de este proceso de extinción de dominio que es es un proceso nuevo que no tiene más de 10 años dentro de la legislación y necesita pues en este caso que nosotros podamos darle mayor soporte mediante la doctrina que responde a lo que se ve en la casuística, que se ve en los casos que ventila los jueces especializados en extinción de dominio. Entonces, el Grupo de Acción Financiera Internacional ha dicho bien claro, para el proceso de extinción de dominio no se necesita una condena firme. ¿Por qué? Porque tiene sus propias reglas, tiene su propio sistema, sus propios principios. Y cuando hubo, en este caso, la modificación de la ley 32.326 que modifica el decreto legislativo 1373, ¿qué dijeron algunos doctrinarios o, en este caso, colegas, abogados, penalistas? Que este proceso, que esta ley 32.326 no se aleja de las recomendaciones de lo que vendría a ser la GAFI, sino lo que busca es equipararlo, lo que busca es, en este caso, modificar el decreto legislativo 1373 con el objetivo de modernizar, en este caso, la extinción de dominio. Eso es lo que dice la mitad de la doctrina peruana. A ver, veamos ejemplos prácticos de extinción de dominio. Pero antes de entrar a ejemplos prácticos de extinción de dominio, voy a comentarles acerca de un tema importante. Les había dicho, vamos a retroceder las diapositivas. Ya. Ujú, ya. Les había dicho que en la parte introductoria habíamos hablado de la pérdida de dominio, ¿no? Y la extinción de dominio. Ustedes se habrán preguntado seguramente, para dejar casi todo claro, para que no quede ninguna duda, ¿cuál es la diferencia de la pérdida de dominio y extinción de dominio? Bueno, básicamente la diferencia es la autonomía. La pérdida de dominio sí era autónomo del derecho penal. La extinción de dominio ya no es autónomo del derecho penal. En la pérdida de dominio sí te exigían que existiera, pues en este caso, una condena firme para iniciar una pérdida de dominio. En la extinción de dominio ya no se exigía, bueno, según lo que es el GAFI, ya no se exigía una condena firme, ¿no? Y con las modificatorias en la ley 32.326, salvo en delitos graves. Bien, ahora sí entremos a lo que es los ejemplos prácticos de extinción de dominio. He puesto estos dos ejemplos prácticos, creo que se podría decir, se podría entender mejor este proceso de extinción de dominio. Y ahí vamos a ver un casito interesante también. Un caso emblemático en la extinción de dominio. A ver, ejemplos prácticos de extinción de dominio. Tenemos un primer ejemplo. Digamos que vamos a la pizarra para poderlo ejemplificar más bonito.
Este proceso de extinción de dominio, estimados colegas, responde a la modernización del crimen organizado. Porque, ¿qué es lo que pasa actualmente? Que el delincuente, cuando delinque, compra una propiedad, pero no le registra su nombre, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace? Mayormente pasa a nombre de sus familiares o a nombre de terceras personas. Eso es lo que sucede hoy en día, ¿no? Eh, Todo se va actualizando y el crimen organizado también se actualiza. Digamos que la modernización del crimen organizado es a partir de los 90. Y es por eso que también Estados Unidos, uno de los principales países en la lucha contra el crimen organizado, trata de crear nuevos mecanismos legales para debilitarlos. Bien, hablamos de ejemplos. Tenemos a Juan. Juan tiene una casa. Es propietario de una casa. Ya. Juan le alquila, digamos, a Pedro. Le da en arrendamiento la casa. ¿Ok? Digamos que esto sucede en, en un, digamos, en un distrito que, ya, pongamos ejemplos de Huaraz. Juan es de Huaraz, Juan vive en Huaraz y también tiene casas en Yungay. Yungay. Esta casa que le va a alquilar a Pedro queda en Yungay. ¿Ya? Juan vive en Huaraz, ¿ok? Pedro está en Yungay. Y digamos que Juan no va mucho a Yungay, sino va así raras veces por temas de negocios, porque toda su familia ya está en la ciudad de Huaraz, en la Suiza peruana. Entonces, Pedro es una persona de procedencias dudosas que tiene negocios extraños, raros, y como ya alquiló la casa, se dedica pues, en este caso, al eh, alquilarlo, se dedica pues en este caso al negocio de favorecer el proxenetismo de manera clandestina, ¿no? De manera clandestina. Pedro le alquila la casa a Juan en la ciudad de Yungay. ¿Y qué es lo que hace? Pues básicamente, en este caso, va a cometer un acto delictivo que es el proxenetismo. Se le sigue a Pedro, pero aparte tiene otros tipos de negocios, como por ejemplo, en este caso, negocios delictivos. Digamos que tiene el tema del tráfico ilícito de drogas. Ya. Cuando Fiscalía le sigue a Pedro por negocio, Fiscalía dispone abrir una investigación en contra de Pedro por tráfico ilícito de drogas. En el proceso se va a dar cuenta que tiene otro tipo de negocios más. Recordemos que había mencionado que una organización criminal amasa fortunas mediante diferentes tipos de actividades delictivas. No solo es una. Y en el ejemplo lo estamos viendo y se ve en la vida real. Ya. Fiscalía hace las investigaciones y descubre que en la casa que vive Pedro tiene pues un prostíbulo, ¿no? Y favorece el proxenetismo. Inicia, en este caso, un proceso de extinción de dominio, porque habíamos hablado de la tríada real. La tríada real, pues básicamente, permite al fiscal iniciar el proceso de extinción de dominio.
Ojo, en el proceso de extinción de dominio, el PET no va sobre Pedro, va sobre esta propiedad. Hay una sospecha de que esa propiedad es instrumentalizada para cometer un acto delictivo. ¿Cuál es ese acto delictivo? Es el proxenetismo. Ok. Ese proxenetismo y por lo tanto, acá se cumple la tríada real. En este caso, se podría extinguir esta propiedad. ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que no. ¿Por qué? Porque acá entra Juan. Esa propiedad es de Juan. Juan, en su buena fe, alquiló a Pedro. Pero Juan no sabía qué negocio iba a realizar Pedro con su propiedad. ¿Se dan cuenta, no? O sea, yo puedo alquilarle eh, un auto a mi colega Hans y de repente lo usa para, me dice voy a taxiarlo, pero no lo usa con esos fines, sino lo usa para, en este caso, cometer este delito de robo. Pero acaso no, él no me lo va a decir, ¿sí o no? Y yo no voy a saber. Entonces, en este caso, podría Juan salvar su propiedad. Ojo, podría salvar su propiedad. Vemos cómo es la extinción de dominio. Y ahora vamos a ver un caso donde sí procede una extinción de dominio. Eh, un ejemplo. Un ejemplo más. Hay una persona eh, que va a comprar un auto. Esa persona sabe que el origen de ese auto es de contrabando. Es una marca no que el Estado peruano, en este caso, no ha autorizado para que circule en nuestro país. El auto es adquirido por contrabando, las placas son adulteradas y todo eso. En este caso, ahí puede haber un proceso de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque en este caso, digamos que aparte de que sea ser querido por contrabando, este auto se utiliza para el tema de robo. Es decir, se instrumentaliza el delito. Es decir, el bien se instrumentaliza para cometer el hecho delictivo. Y en este caso, aparte que el auto ha sido adquirido por contrabando, el auto se instrumentaliza para cometer un hecho delictivo. En este caso se cumple con la triada del proceso de extinción de dominio. En este caso se le puede extinguir su dominio al comprador de ese auto y ese auto pasaría a lo que vendría a ser el Estado. No se debe confundir con lo que es apropiación, ¿ok? Porque en apropiación, para empezar, no hay ninguna, la apropiación es cuando el Estado, pues no, quita bienes a determinadas personas, pero con la finalidad de hacer un bien público, hacer obras públicas, ¿no? Por el tema del aeropuerto, por ejemplo, que pasó en este caso en Surquillo, Santiago de Surco, creo que fue el último, ¿no? Entonces vemos eso. Bueno, vamos a ver un caso emblemático de Alan García. Es un caso emblemático en proceso de extinción de dominio que generó bastante polémica y el caso trata de lo siguiente. Primero, debemos decir lo siguiente. El delincuente no debe beneficiarse de las propiedades que han sido adquiridas, en este caso, por actividades delictivas, en este caso, por corrupción de funcionarios. ¿Ok? Este caso emblemático de Alan García, estimados colegas, de Juris.p, nace a partir del caso de Lavajato. Específicamente, en el expediente 00185-2019. Es el caso Lavajato o Odebrecht.
¿Qué es lo que pasa en este caso? De manera introductoria. Todos habremos recordado que cuando el fiscal a cargo, el caso Lavajato, el caso Odebrecht, que se le seguía a Alan García, recordamos las declaraciones de Luis Navas. ¿Quién era Luis Navas? Pues Luis Navas era su hombre de confianza del expresidente Alan García, expresidente de la República de Perú, Alan García. Luis Navas dio unas declaraciones al fiscal diciendo que Alan García sí había recibido dinero de Odebrecht para comprar o adquirir propiedades, ¿no? Entonces ahí vemos que hay un caso de corrupción de funcionarios. ¿Qué dijo el fiscal? ¿Sabes qué? Conforme al proceso de extinción de dominio, voy a interponer una medida cautelar. Una medida cautelar que parte, en este caso, del expediente en concordancia con el número 00185-2019 que ya les había mencionado. El fiscal interpone la medida cautelar con las propiedades Alan García. ¿Por qué? Porque esas propiedades de Alan García, conforme a lo que viene a ser el Código Civil, ya habían sido transmitidas a sus herederos. ¿Y qué es lo que dijeron sus herederos? Bueno, ellos en su defensa, pues apelaron, ¿no? Apelaron y dijeron, ¿sabes qué? Estamos en contra de esa medida cautelar. ¿Por qué están en contra de esa medida cautelar? Porque, en este caso, a Alan García nunca se le siguió un proceso penal como tal, sino que estaba en investigación preliminar. Y Alan García, lamentablemente, falleció. Lamentablemente murió. Y ustedes saben que una de las formas para extinguirse la responsabilidad penal de un investigado es la muerte, ¿no? Es una de las causales. Entonces, eso es lo que dijeron la defensa de Alan García. Pero ¿qué es lo que dijo el primer juzgado? El primer juzgado, especializado en procesos de extinción de dominios, dijo: yo ya tengo las declaraciones de Luis Navas, que colaboran, y con otros testigos más, de que esas propiedades han sido adquiridas mediante corrupción de funcionarios. Ahí se cumplía la famosa triada real. Importante eso, ¿no? Importante la triada real. ¿Qué es lo que también menciona la defensa de Alan García? Dice que incurría en una aparente motivación sobre la verosimilitud de los hechos, por lo que les había explicado. Y el juzgado, en este caso, el segundo juzgado, declara infundada el recurso de apelación interpuesta por la defensa de los herederos de Alan García y declara fundada y rectifica la primera, en este caso, el primer juzgado, diciendo que, en este caso corrobora, diciendo pues que solo bastaba con la probabilidad de condición de probar que si hay una relación tanto de las actividades delictivas, fue importante en este caso la manifestación del ex secretario de Alan García, ¿no? Y las propiedades. Ahora, ¿cuáles son los comentarios o las críticas a este caso emblemático de Alan García? Y con esto ya vamos a ir terminando la ponencia. Es que, en primer lugar, dijimos que el proceso de extinción de dominio no persigue el delito, no persigue a la persona. Entonces tú no me puedes venir a mí en un proceso de extinción de dominio, o no puedes ir a un proceso de extinción de dominio con las mismas reglas del proceso penal, porque te va a pasar lo que pasó en el caso de Alan García. Aquí lo que se discute es el tema de
la procedencia de esas propiedades, la procedencia de esas propiedades, de cómo han sido adquiridos. Si tú lo demuestras, como te he puesto en los ejemplos, si sea buena fe, objetiva, subjetiva, queda se exime. Pero si tú no lo demuestras, de ley que el Estado está autorizado bajo el principio de legalidad de que se propiedades que los has adquirido mediante actividades ilícitas pasen a la esfera o dominio del Estado. En eso consiste el proceso de extinción de dominio, estimados colegas. Modo de conclusión, podemos decir que el proceso de extinción de dominio es un proceso autónomo, con sus propias reglas, con sus propios principios, que le faculta al Estado recuperar aquellos bienes que han sido cometidos, que han sido adquiridos por personas que han cometido hechos delictivos o utilizan esos bienes para instrumentalizar el hecho delictivo, y el valor que debe superarse son las 400 URPs. Eso es el proceso de extinción de dominio, ¿ok? Ahora, sobre las últimas modificatorias no voy a entrar a tallar mucho porque este es un espacio académico. Eso ya será en otro contexto, en otro ambiente, pero lo que hacen nuestros amigos de juris.p y otras plataformas jurídicas es que podamos aportar nosotros en este caso para enriquecer y tratar de modernizar estos nuevos procesos que van surgiendo en el tiempo, que se van incorporando por el legislador peruano. Entonces, estimados amigos, estimados colegas, hemos entrado a la parte final de nuestra ponencia magistral. Muchas gracias, doctor, por esta gran ponencia. Vamos a pasar rápidamente a una pequeña ronda de preguntas con las principales dudas de nuestros participantes, tanto de la modalidad, en este caso en el Zoom, como en las plataformas de TikTok y en YouTube y en Facebook que nos están viendo. Un gran saludo a cada uno de los colegas que también han participado en esta sesión. La primera pregunta nos dice, excelente explicación, doctor. Generalmente se presume que alguien es inocente. En este caso, ¿por qué la persona tiene que demostrar que sus bienes son legales y no al revés? Es que justamente habíamos mencionado la autonomía que tiene el proceso de extinción de dominio. Habíamos mencionado que es diferente al derecho penal. En el proceso de extinción de dominio tú tienes que demostrar que estos bienes que sean adquiridos son de maneras de fuentes legales, obrando en el principio de la buena fe. Eh, Acá ha habido mucha polémica porque abogados penalistas utilizaban justamente lo que nos acaba de decir el colega, el famoso, la presunción de inocencia, ¿no? Pero recordemos que en este espacio, en la extinción de dominio, no estamos en un proceso penal. Y ese es el punto que marca todo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos indica, doctor, si una persona es declarada inocente en un juicio penal, ¿por qué el Estado todavía podría quitarle sus propiedades en otro juicio? A ver, eh, tenemos que dejar bien en claro. Vamos a retroceder las diapositivas para contestar esta pregunta. La ley 32.326, y me voy a apoyar en lo siguiente, nos menciona que en casos de delitos graves no se requiere una sentencia firme para iniciar un proceso de extinción de dominio. Recordemos que el proceso de extinción de dominio es autónomo. El proceso de extinción de dominio no requiere, como lo existía en la pérdida de dominio, el derecho penal, ¿no? Es totalmente un proceso alejado. Incluso antes de la famosa modificatoria 32.326, un proceso de extinción de dominio era de forma secreta.
O sea, ni tú ni nosotros sabíamos que nuestras actividades, en este caso, nuestras propiedades, estaban siendo investigadas. Y eso es justamente lo que no ha gustado a la mayoría de la población peruana. Ahora, no sé si hay otra pregunta más. Sí, doctor. Acá estamos seleccionando la siguiente. Nos indica, doctor, gracias por su tiempo. En realidad, ¿esta ley está afectando a los grandes jefes del crimen organizado o principalmente a sus testaferros y operadores de menor rango? ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, eso es una opinión personal, como dije, no lo iba a comentar acá, pero vamos a responder de manera breve. Esta ley tiene que afectar tanto a los grandes líderes de las organizaciones criminales y tanto a los testaferros, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que mayormente en nuestro país, los líderes criminales utilizan sus testaferros para poder disfrutar de sus propiedades, ¿no? O sea, yo soy un líder, como yo mencioné en la ponencia, eh, un delincuente amasa una fortuna. Esa fortuna, esa propiedad, no le va a poner en su nombre, le va a poner en el nombre de un familiar, en de un tercero, en un testaferro, como bien dice el colega. Entonces, yo opino que este instrumento procesal con autonomía propia y diferenciado del proceso penal sí afecta a ambos. No solamente a la parte menos gravosa, que son los testaferros, sino también a los líderes de las organizaciones criminales. Perfecto. Pasamos a las últimas dos preguntas. Muchas gracias nuevamente. Nos indica, doctor, buenas tardes. Cuando los bienes pasan a los herederos, pero estos han sido adquiridos con dinero de actividades ilícitas, ¿es posible aplicar la figura de la extinción de dominio? ¿Hay excepción alguna? No, ahí justamente el caso de Alan García, ¿no? Es idéntico a la pregunta que nos acaba de hacer este colega. Es relacionado al caso de Alan García. Totalmente se aplica el proceso de extinción de dominio. Eh, si bien es cierto, el artículo 70 de la Constitución Política del Perú nos dice que tenemos derecho a la propiedad y derecho a heredar las propiedades, pero estas deben ser de manera, pues, dentro del marco normativo, no de manera ilícita. En este caso, la Carta Magna no te va a proteger. Al contrario, se inicia el proceso de extinción de dominio, tal cual el caso de Alan García. El mismo caso que pasó en Alan García podría pasar en este ejemplo. Perfecto, doctor. Pasamos a la última pregunta. El doctor Vázquez nos dice, ¿podríamos decir que es similar al proceso de enriquecimiento sin causa? Gracias por su respuesta. A ver, como bien mencioné, similar no. Similar no porque tendría que ser primero parte del proceso penal y en este caso no es parte, no es, tiene su propia autonomía y no es del derecho penal. Ahora, lo que sí se podría decir, y lo digo con certeza, de que es un instrumento más que se une para luchar, o que tiene el Estado para que luche, para debilitar al crimen organizado junto al lavado de activos, por ejemplo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Esas han sido todas las preguntas por esta oportunidad. Y en esta medida, en nombre de Juris.p y de todos los asistentes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al doctor Antonio Oroto Parra por su excepcional presentación en esta sesión de extinción de dominio. Una solución real contra el crimen organizado. Ha sido un verdadero honor contar con su valiosa participación, doctor. Tal vez algunas últimas palabras para despedir esta sesión, por favor. Claro, yo estoy agradecido una vez más de poder compartir con la comunidad jurídica. Esta vez me tocó de hacerlo desde la tribuna de juris.p, una plataforma, un portal jurídico en crecimiento, y los felicito como equipo porque están haciendo lo que de repente deberían hacer también las universidades, tanto nacionales y privadas, de que es fomentar el enriquecimiento doctrinario. Que ante estas problemáticas de nuevos figuras procesales, nosotros debemos de tener estos espacios para poder compartir, debatir, estar en favor o en contra, y eso poder hacer de que nuestro sistema procesal sea un poco más fuerte y más sólido.
Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras y en ese sentido culminamos la presente sesión. Muchas gracias al doctor Antonio Guaroto Parra por esta magnífica sesión. Hasta luego, muy buenas tardes, estimado doctor. Así también despedimos a cada uno de ustedes, estimados participantes, y si recuerden, desean recibir la certificación oficial de esta sesión, tienen que comunicarse al número 900-977-645. Muchísimas gracias. Hasta luego, muy buenas noches.